capítulo 6, versículo 16, mis queridos hermanos, quiero invitarles a que vayan allá al profeta Jeremías. Profeta Jeremías, que si creemos en los profetas, pues claro, mis hermanos, están en la Biblia. Uno de ellos es Jeremías. Jeremías capítulo 6, y que si creemos en los apóstoles, también, mis hermanos, fueron 12. Están en la Biblia también. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Cuando tengan, pueden decir amén para darle lectura a todos juntos. Amén. Profeta Jeremías capítulo 6, versículo 16. Amén. Démosle lectura a todos juntos, mis hermanos. La palabra de Dios dice así: Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué versículo, mis hermanos? Nuestro Señor le dice a su pueblo Israel: párense en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, por lo que en la antigüedad venían haciendo, porque fue lo que yo mandé, y van a encontrar descanso para sus almas si hacen eso que en la antigüedad se hacía. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? No queremos, no queremos, nos gusta lo moderno, nos gusta lo contemporáneo, así que no queremos, no, eso de lo antiguo ya no lo queremos. Mis hermanos, un pueblo que ignora su historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado. Una iglesia que ignora su historia está condenada a repetir los mismos errores del pasado. Te pregunto, mi hermano, ¿conoces la historia de la iglesia? Sí, yo sé que la pregunta más importante es: ¿conoces a Cristo? Y podríamos decir amén. Pero, mis hermanos, Cristo nos llamó para ser parte de una iglesia. Así que, mis hermanos, no solamente somos cristianos por creer en Cristo, sino porque pertenecemos a una iglesia, somos parte de una iglesia. ¿Conoces la historia de la iglesia? O sea, no estoy hablando de esta iglesia local, sino de la iglesia universal. De hecho, la palabra universal es la palabra católico. Así que no se asusten, mis hermanos, no católico romano, La palabra católico es universal. Entonces, ¿conoces la historia de la iglesia universal? ¿A qué nos referimos con universal? Con la iglesia de todos los tiempos, desde el inicio hasta nuestros días, de la iglesia que está en todo el mundo, en todas partes del mundo, por eso es universal. Como bien saben, mis hermanos, me gusta siempre en el mes de octubre traer a la memoria la historia de la iglesia. Porque si ignoramos la historia de la iglesia, mis hermanos, estamos condenados a repetir los mismos errores, los mismos abusos, las mismas falsas doctrinas, enseñanzas, porque no revisamos nuestra historia. Somos herederos, hermanos, somos herederos de una riqueza de historia de la iglesia, que si no estudiamos la historia de la iglesia es porque no queremos. Este 31 de octubre, mis hermanos, vamos a celebrar y a cumplir 506 años de la Reforma Protestante. 506 años. Nada más para que te des una idea. ¿Cuánto tiene que descubrió Cristóbal Colón nuestro continente? Hace como 500 y tantos años, ¿no? O sea, casi al mismo tiempo que Colón estaba descubriendo América, el Nuevo Mundo, se estaba dando la reforma en Europa. Hace 506 años, o sea que sí hace ya algunos ayeres. 506 años en el que aquel monje alemán llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en Alemania, en las que denunciaba, mis hermanos, los abusos y malas prácticas de la iglesia de Roma. ¿Qué decían las 95 tesis?
Martín Lutero, este monje agustino, quien era católico, se dio cuenta que la iglesia romana no estaba compartiendo lo que la Biblia decía, y aún más estaban cometiendo muchos abusos por parte de esta, como por ejemplo vendían la salvación con algo que se conocía como se me fue el nombre, las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias, mis hermanos? Era un certificado que el Papa extendía, en el cual se les perdonaban los pecados a las personas que compraran estas indulgencias. Así que si tú tenías dinero, podías comprar una indulgencia que te perdonaba 100 años en el purgatorio. Así que al irte al purgatorio, al comprar esa indulgencia, tú estabas pagando 100 años menos en el purgatorio. Es más, también podías pagar por tus familiares. De hecho, hubo un predicador llamado Juan Tetzel, quien llegó a Alemania vendiendo las indulgencias, y era un predicador, pero bueno, porque convencía a la gente. Pues era bien manipulador, manipulaba a la gente y les decía: ¿que acaso no oyen los gritos de sus familiares en el purgatorio? ¿No escuchan cómo está gritando su abuelo, su abuela, pidiéndoles que les ayuden? Pues hoy el Santo Padre, el Papa, les trae este regalo, las indulgencias, y ustedes pueden obtenerlas por ustedes y por sus difuntos. Así que si ustedes compran estas indulgencias, van a liberar del purgatorio a sus seres queridos. Y pues, ¿qué crees que hacía la gente? Pues decía: oye, pues sí, pobre de mi familiar. Así que toda Alemania estaba comprando estas indulgencias, pagaban. Hasta había una frasecita que decía que tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale volando del purgatorio. Claro que en alemán rimaba. Y la gente echaba sus florines, su dinero, en aquellas cajas, comprando la salvación de sus familiares y de ellos. Lutero, cuando ve todo esto, se enoja y se llena de ira y dice: ¿cómo es posible que estén vendiendo la salvación? Así que Lutero clava 95 frases, 95 tesis en las que dice: esto está mal, no debemos de estar haciendo esto. Pero, mis hermanos, el ignorar nuestra historia como iglesia nos lleva a repetir los mismos errores del pasado. ¿Cuántas veces se nos ha cobrado, hermano, por las bendiciones? ¿O no acaso hoy se nos dice: si tú ofrendas, yo oro por ti para que el Señor te bendiga? Pero si no ofrendas, pues no puedo orar por ti. O sea, están vendiéndote las oraciones, te venden las oraciones. Si tú ofrendas, si tú diezmas, yo oro por ti y Dios te va a bendecir. No, pues yo quiero que Dios me bendiga. No estoy diciendo que la iglesia no necesita de ofrendas y del recurso económico, porque todos los lugares necesitan para el sostenimiento. Pero eso, a manipular a la gente para que den y para que ofrenden y diezmen, con la manipulación de que si tú das, pues yo oro por ti y el Señor te va a bendecir. No, pues yo quiero. Hasta tenemos coritos. Recuerdo un corito de la infancia, ya lo he dicho aquí, que cantábamos que el Señor, la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, ¿qué dice la otra frase? El Señor te da 2. No, pues yo quiero. No, pues le doy 100 al Señor para que me dé 200. Es más, le doy 1000 para que me dé 2000. Si le doy un peso, el Señor me da lo doble. Hermanos, es exactamente lo mismo que se vivía en la Edad Media, en 1500. Se manipulaba a la gente para que dieran el dinero, para que entregaran sus recursos. Y todo esto con el pretexto de que tú obtuvieras la bendición del Señor, la salvación del Señor. Lutero se enoja, clava sus 95 tesis, protestando. Y así comienza, hermanos, lo que conocemos como el movimiento de reforma. El movimiento de reforma. Y hermanos, la reforma nos va a ayudar a ver esos caminos antiguos y derechos. Pero qué triste, mis hermanos, que muchos responden: no queremos seguir el camino de los reformadores. No nos gusta. No,
no, nosotros queremos lo moderno, lo nuevo. No, eso de la reforma ya pasó, ya es del pasado. Pero si tú hoy, mi hermano, quieres saber qué herencia y legado nos han dejado estos hombres que Dios levantó en su momento, que déjame hacer la aclaración, mi hermano, que no solamente fue Martín Lutero, hubieron muchos hombres que se levantaron a protestar y a reformar lo que estaba descompuesto. Y una iglesia reformada, hermanos, está en constante reforma, porque todos los días, todos los domingos, tenemos que venir a revisar nuestra vida, nuestra historia, lo que hacemos en la iglesia a la luz de la Biblia. ¿Qué nos reforma? La Biblia. ¿Quién nos dice si nos hemos salido del camino? La Biblia. Y en 1500 la Biblia ni se leía. Literalmente estaba encadenada en los monasterios. Nadie la podía leer. Pero gracias a Dios por hombres como Lutero que la leyeron y se dieron cuenta de la verdad de la Escritura. Así que yo en esta tarde, hermanos, quiero hablarte de algunas herencias, porque tenemos mucha herencia que nos han dejado los reformadores, como Lutero, como Calvino, como Juan Hus, como Juan Wycliffe y muchos más. En primer lugar, mi hermano, la primera herencia, lo que destacaron los reformadores es que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Eso es lo primero que tenemos que saber de la reforma. La Biblia es nuestra máxima autoridad. En el tiempo de Lutero, ¿quién era la máxima autoridad? ¿Sí lo recuerdas? El Papa. ¿Quién era la máxima autoridad? El Papa. Así que lo que dijera el Papa, eso era palabra de Dios, aunque contradijera la Biblia. Los reformadores dijeron, no, nuestra máxima autoridad no es un hombre, porque todos somos falibles, todos nos equivocamos. Nuestra máxima autoridad es la Escritura, es la Biblia. Hermano, ¿por qué crees que tenemos hoy nuestras Biblias en nuestro idioma del pueblo? La tenemos en español, los que viven en Estados Unidos la tienen en inglés, y así sucesivamente. Los alemanes tuvieron su Biblia en alemán. ¿Sabes por qué tiene cada pueblo su Biblia en su idioma? Por los reformadores. Ellos dijeron, hay que entregarle la Biblia al pueblo, porque esta es nuestra máxima autoridad. A través de la Escritura Dios nos dice qué debemos de hacer, y si alguien dice lo contrario, debemos obedecer primero lo que dice la Escritura, antes que cualquier hombre, por más liderazgo, puesto que tenga, autoridad, así se llame el Papa. La Escritura es nuestra máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad, mis hermanos, la Reforma nos enseña que nuestra máxima autoridad no es el pastor, no es el profeta. Tu autoridad, mi hermano, y lo que Dios quiere que tú hagas, no te lo va a revelar Dios en sueños ni en visiones. ¿Sabes en dónde te lo va a revelar? En la Biblia, en la Escritura. Esta es nuestra máxima autoridad. Isaías 8:20. Vamos rápidamente a Isaías 8:20, porque esta no es una idea de los reformadores. Esto es algo que la Escritura enseña. Isaías capítulo 8. Ahora el profeta Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí la expresión a la ley y al testimonio, hermanos, es la Escritura. A la ley y al testimonio. O sea, si algo me vas a decir de parte de Dios, que sea lo que dice la Escritura. Y si no dijeren conforme a esto, la Escritura, es porque no les ha amanecido. Mis hermanos, nuestra máxima autoridad en la iglesia no es un hombre, no es un líder,
llamado pastor, evangelista o apóstol. Nuestra máxima autoridad, hermanos, es la Escritura. Y cuando el pastor o los profetas, entre comillas, o apóstoles, entre comillas, y cualquier otra persona diga lo contrario a lo que la Escritura enseña, sea Dios veraz, como dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bien dice por ahí un pastor contemporáneo: cuando alguien venga y te diga, tengo palabra de parte del Señor para ti, el Señor dice así, tú dile, mi hermano, ¿me podrías decir el capítulo y el versículo, por favor? Porque si no está en la Biblia, no lo creo. No lo creo. Así me digas que bajaron ángeles y que vino el mismo Dios a decírtelo, no lo creo. Dime el capítulo y el versículo, porque aquí está la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos palabra profética más segura que esta, dice el apóstol Pedro, a la cual deberíamos de estar atentos, atentos. Por tanto, hermanos, nuestra máxima autoridad no es el pastor, no es el profeta, no son sueños, no son visiones. La Reforma, hermanos, nos deja como herencia que si tú quieres conocer la palabra de Dios y quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti, ¿sabes dónde puedes encontrar esa palabra que quieres? En la Escritura. En la Escritura, hermanos, no sabes de cuántos errores seremos librados. No sabes de cuántos abusos seremos librados. No sabes de cuánta manipulación serás librado si cuando quieres escuchar palabra de Dios, vienes a la Escritura, vienes a la Biblia. De lo contrario, mi hermano, todas las demás voces que se oigan están en terreno fangoso, donde mi hermano puede ser fácilmente engañado, manipulado. Y tristemente, por no escuchar la palabra de Dios, escuchar a profetas mentirosos y falsos apóstoles, pues finalmente el resultado es nuestra propia condenación. La Biblia, mis hermanos, es nuestra máxima autoridad. Te pregunto, ¿cuánto conoces tu Biblia? ¿Sí conoces tu Biblia, mi hermano? ¿Sí conoces cuál es el trama que se desarrolla en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Lo triste, mis hermanos, es que ignorar nuestra historia nos hace ignorar nuestra historia hace que quitemos del centro la Escritura. ¿Sabías que en la antigüedad las iglesias, no sé hoy en día, hace mucho que no entro a una iglesia católica, en la antigüedad, los que por ahí han entrado pronto me confirman si todavía sigue siendo así. En la antigüedad, mis hermanos, el púlpito no era el centro de una iglesia, es una mesa, la mesa donde se realiza el santo sacramento, que así le llaman, llamado la misa. Y el púlpito va en una orilla, en una esquina, no sé si a la fecha así sean. La reforma, ¿sabes qué hizo mi hermano? Quitó la mesa del medio y puso el púlpito. El púlpito va en el centro, porque es el trono de la palabra de Dios. Mi hermano, si venimos a la iglesia a algo, es a escuchar la palabra de Dios. La Biblia es el centro de nuestros servicios. Por ignorar esto, por ignorar, mis hermanos, que la Biblia es nuestra máxima autoridad y que la Escritura es el centro de nuestros servicios, por ignorar esto, algunas llamadas iglesias, entre comillas, ya incluso han quitado el púlpito. ¿No han sido esas iglesias donde ya no tienen púlpito? No, ¿por qué púlpito? No, ya no hay púlpito, ya no hay un trono para la Escritura. No, ya el centro de los cultos es el grupo musical. Y es el centro de la iglesia. Y obvio, mi hermano, vas a jalar gente, vas a jalar juventud, vas a jalar a la chaviza. Igual que jala una discoteca, igual que jala un baile. Cuando entendemos, mis hermanos, que el centro de la iglesia no es la alabanza, no es el grupo, es la palabra de Dios.
Es la Biblia. La Biblia es el centro de nuestros servicios. Y esto nos lleva, hermanos, al número 2 como herencia de la Reforma. Número 1, la Reforma nos da como herencia, nos dejó como herencia que la Biblia es nuestra máxima autoridad y es el centro de nuestros cultos y debe ser el centro de nuestras vidas, la Escritura. Número 2, la razón, mis hermanos, como guía de nuestra vida. Otra herencia que nos deja la Reforma es que la razón es la guía de nuestras vidas. La razón y no la emoción. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vayamos a Romanos, mis hermanos, y veamos una vez más que no son los reformadores los que se inventaron esto. La Escritura nos enseña eso y por eso los reformadores dijeron, la Biblia dice. Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué dice? Racional. Ya, lo leo de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto emocional. ¿Se dice? ¿La verdad? Este es vuestro culto racional, de razón, de mente. Por eso el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La razón como guía de nuestras vidas. ¿Has escuchado alguna vez algún hermano salir de una iglesia? No de esta. No nos señalemos aquí. ¿Has escuchado alguna vez a algún hermano saliendo de una iglesia y decir, oye, como que no estuvo bueno el culto? Y tú le puedes preguntar, ¿por qué, mi hermano? Yo no sentí nada. ¿Cuál es la base de este cristiano? ¿La razón o la emoción? La emoción. Oye, como que el culto no estuvo bueno, ¿verdad? Como que no se sintió la presencia de Dios. Sentimientos. Hermanos, ¿sabías que muchos de los cultos hoy giran alrededor de las emociones y del sentimiento? O sea, un buen culto es aquel que te va a hacer explotar de emociones. El apóstol Pablo y los reformadores, porque el apóstol Pablo lo dice, nos dejaron como herencia que la razón y no la emoción, mis hermanos, la razón debe ser la guía de nuestras vidas. Tenemos la Escritura, tenemos un razonamiento. Yo vengo a la Escritura, estudio la Escritura, entiendo la Escritura y eso me hace vivir una vida cristiana. Pero tristemente, mis hermanos, hoy, por ignorar nuestra historia, repetimos los mismos errores del pasado. ¿Sabías que en la antigüedad, hermanos, ni siquiera se predicaba? ¿Qué hacía la iglesia romana? Daba ciertas homilías, ciertas predicaciones, ciertas enseñanzas muy cortas, 10 minutos. Y dicen, ay, qué padre era, 10 minutitos y vámonos. 10 minutos y en latín. O sea, si tú eras alemán, tú ibas a la iglesia y no entendías ni papa que dijo el sacerdote, porque daba la misa en latín.
Solo la entendían los que estaban más preparados y los que dominaban el idioma. Decían, está diciendo, está leyendo esta porción de la Escritura. Pero el pueblo común, mis hermanos, no entendía. Y es que ellos decían, no es necesario que entiendan, no es necesario. Aquí vienen a sentir y a experimentar el perdón de Dios. Así que en la misa y en la Santa Eucaristía, cuando vamos a compartir el pan y el vino, ellos entonces experimentarán experiencias, experimentarán el perdón de Dios. Y se salían sin saber qué dijo el padre, el sacerdote, el cura. Pero los reformadores dijeron, no, debemos de predicar en el idioma del pueblo, porque el pueblo tiene que entender, el pueblo tiene que razonar, el pueblo tiene que aprender lo que dice la Escritura. Hermanos, la reforma en Europa no solamente fue un cambio religioso, la reforma protestante fue un cambio cultural. ¿Sabes por qué Europa se volvió en Europa? ¿Por qué Europa se volvió en esa Europa moderna, próspera? Por la reforma. Porque todos comenzaron a aprender a leer. Oye, entonces, si Dios quiere que yo le sirva con mi razonamiento, entonces tengo que estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber leer. ¿Sabían, mis hermanos, que es el cristianismo? Fue el cristianismo quien le enseñó a la mayoría de la gente a leer. Ya hoy lo hacen las escuelas públicas, pero en la antigüedad, ¿sabes quiénes eran los que hacían ese trabajo? La iglesia. Y los misioneros se iban a los pueblos lejanos y le enseñaban al pueblo a leer con la intención de que leyeran la Escritura, la razón como guía de nuestra vida. Pero ay, hermanos, qué bonitas son las emociones, y no lo puedo negar. Por supuesto que son bonitas, saben rico, es como un dulce, es como la comida chatarra. ¿A quién no le gusta la comida chatarra? No estoy diciendo que a quién no le hace daño, porque a todos nos hace daño, pero ¿a quién no le gusta? Bien dice el lema de una de las bolsitas de comida chatarra: a que no puedes probar solo una. Y las veces, ay, otra. Sabe bien rica la comida chatarra, mi hermano, pero no te hace bien. Son bien ricas las emociones, mi hermano, bien ricas las emociones, pero no te hacen bien si no sabemos controlarlas. Pero hoy nuestros cultos, nuestros servicios, más que estar dirigidos por la razón e ir a la iglesia para aprender más de la palabra de Dios, voy para sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos vinieron hoy a sentir la presencia de Dios? Y sé que queremos sentir la presencia de Dios, pero si ese es el centro de nuestra razón del por qué estamos aquí, mi hermano, créeme que nuestra vida será inestable, nuestra vida no madurará, porque las emociones son inestables. Lo mismo que pasa en un matrimonio, mi hermano. ¿Qué pasa si yo pongo como fundamento en mi matrimonio la emoción? ¿No? Hay momentos en que siento que amo a mi esposa y cómo la quiero, y va a haber días que despierto que no siento nada por ella. Pero digo, pero yo hice un compromiso de amarla, y el amor no es un sentimiento. Y ya de repente un día otra vez uno despierta y dice, ay, sí quiero un montón a mi esposa, sí la quiero un buen. Y otro día despiertas y dices, hoy no siento nada. Las emociones, mis hermanos, sí son fluctuantes, variables. Un día siento, el otro no, el otro estoy bien emocionado, y al otro siento hasta incluso lo contrario. ¿Cuántos a veces sienten, la verdad, mis hermanos, sinceramente, cuántos a veces sienten muy enojados con su esposo, con su esposa? Ay, emociones. Y si tomamos decisiones por las emociones, pues nuestra vida será muy inestable. Los reformadores, el apóstol Pablo, dice que la base y la guía de la vida cristiana, mis hermanos, es la Escritura, pero también nuestro razonamiento.
también nuestro razonamiento. Mi hermano, créeme que si tú sales hoy de aquí solo diciendo, sentí la presencia de Dios, pero no sales diciendo, hoy aprendí algo nuevo, creo que yo fracasé al subirme a este lugar. Porque mi intención no es que sientas, mi hermano, mi intención no es que sientas. Mi intención es que aprendas, que aprendamos juntos y que digamos, hoy aprendí algo nuevo. ¿Cómo se llama eso? Razonamiento. Razonamiento. La razón como guía de nuestras vidas. Cuando no tenemos a la razón como la guía de nuestras vidas, mis hermanos, ¿sabes qué pasa al estudiar la Biblia en muchos centros de reunión? Para no llamarles iglesias. ¿Sabes qué pasa? Que en lugar de estudiar la Biblia de una manera razonable e inteligente, queriendo saber lo que Dios me quiere decir y lo que el escritor me quiso decir, entonces, ¿qué hacemos? Alegorizamos la escritura. ¿Qué es alegorizar? Pues tratar de encontrarle un significado y un simbolismo a cada historia en la Biblia, porque la Biblia está llena de historias. Por ejemplo, ¿qué te parece David y Goliat? Y decimos, la historia de David y Goliat. Y como no voy a razonar yo la escritura, no voy a hacer un estudio profundo, se le llama exégesis de extraer. Como no voy a hacer un estudio profundo de la escritura y no voy a extraer lo que realmente el escritor me quiere decir, sino solamente lo que yo pienso que significa, entonces voy a alegorizar, me voy a ir por encimita. La historia de David y Goliat, pues esta historia me habla de que debemos de vencer a nuestros gigantes. Hay gigantes en tu vida, mi hermano. ¿Cuáles son? ¿Es la economía? Tú la puedes derrotar como David derrotó al gigante Goliat, ¿no? ¿Y eso qué hace? Eso te alboroza las emociones, mi hermano. Dices tú, amén, amén. ¿Cuál es tu gigante en tu vida, mi hermano? ¿Tus emociones? Tú puedes derrotar esas emociones, mi hermano, y tener el equilibrio así como David. ¿Quién es tu gigante, mi hermano? Tu esposo, tu esposa también lo puedes derrotar. Cuando esa historia no nos fue dada para que veamos nuestros problemas como al pobre gigante Goliat. De hecho, David dijo, hoy, al derrotarte, Goliat, todo el pueblo sabrá que Jehová es Dios. ¿Cuál es la intención de esa historia? Que el pueblo supiera que Jehová es Dios. ¿Pero qué hacemos, mi hermano? Pues alegoricemos la escritura. ¿Y sabías que en la antigüedad, mi hermano, era lo que la iglesia romana hacía? Alegorizaba toda la escritura. Toda la escritura. Toda la escritura. Tratar de sacarle un simbolismo. Mi hermano, la escritura en su mayoría, en su totalidad, no son alegorías, hermano. Estamos hablando de historias literales que pasaron y que tenían un propósito y una intención. Y para eso tenemos que razonar y estudiar profundamente la escritura. También, mis hermanos, al ignorar nuestra historia y no entender que la razón debe ser nuestra guía, entonces también a veces podemos caer en el error de tomar la escritura, mis hermanos, pero de una manera supersticiosa. ¿Qué es tomar la escritura de una manera supersticiosa? Pues ya me voy a dormir, abro mi Biblia en el Salmo 23 y la pongo ahí en mi cabecera. Y cuando se acerque el monstruo y el demonio, va a ver el Salmo 23 y se va a echar a correr. Entonces, de una manera supersticiosa. No, si yo pongo ahí la entrada de mi puerta, que hay que hacerlo, y la otra vez hablaba, la escritura nos manda que pongamos textos en nuestra casa, pero no con la intención supersticiosa de que el demonio se va a salir corriendo, mis hermanos, sino para que yo esté constantemente mirándolos y ¿qué haciendo? Y memorizándolos, razonamiento. Pero cuando ignoramos, mis hermanos, que nuestra base debe ser la razón y no la emoción, entonces comenzamos a usar la escritura de una manera supersticiosa. Algo así como el persinarnos. También ignorar nuestra historia, hermanos, ignorar que la razón es la guía de nuestra vida. Entonces nuestros cultos los vamos a centrar, como ya bien decíamos,
en el emocionalismo, Mi hermano, créeme que a veces es mucho mejor, que también es válido que nos emocionemos por las verdades. Hace rato nuestro hermano Bernardo gritaba y decía Cristo, y eso es bonito. Nos habla del amor que le tenemos a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que si centramos nuestra vida cristiana y nuestros cultos en el emocionalismo, mis hermanos, la emoción no nos cambia. No nos cambia la emoción, mis hermanos. La emoción solo que hace, nos emociona por un momento, pero no nos cambia, no nos transforma. Por eso a veces es mucho mejor cuando vamos a ministrar delante de la presencia del Señor, inclusive a propósito, despojarnos de la emoción. Porque no quiero ser dominado por la emoción, sino por mi razón. Yo quiero razonar las verdades del Evangelio. Yo quiero razonar lo que Cristo hizo por mí, porque eso transforma. Dice el apóstol Pablo una vez más, leo el versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una práctica, hermanos, no estoy en contra, yo procuro no hacerlo, por lo que estoy comentando. Hay una práctica que cuando ya el predicador está acabando de compartir y ya va a empezar con lo que le han llamado la administración, ¿no? Empezó la administración. Entonces hay un momento en que el pastor o el predicador dice, aquí es el momento en el que voy a apelar a las emociones. Así que ya sabe el músico que tiene que pasar y empezar con una melodía. Porque así, hermanos, el Señor. Y, hermano, ¿eso qué hace? Apelar a las emociones. Entonces así como que, el ruidito, el sonidito del teclado. Ok, vamos a orar y así con una música despacito. No digo que no lo hagamos, es bueno también para concentrarnos, pero si lo quitamos, mis hermanos, nos ayuda muchísimo, porque entonces yo estoy solo concentrado en lo que estoy diciendo, en lo que estoy orando, no en lo que estoy sintiendo, porque de verdad, mis hermanos, que sí se siente. O sea, tú tocas una melodía de alguna manera así, que el teclado, y hasta escalofríos sientes. Lo mismo que se puede experimentar en un concierto, lo mismo que se puede experimentar en cualquier evento donde hay emociones y sientes el escalofrío y dicen, el pelómetro. Pero no necesariamente es la presencia de Dios. Somos seres emocionales, Dios nos creó así. Somos seres que reaccionamos a los sonidos, a lo que se vive en el ambiente. El mismo aroma, mis hermanos, nos prepara para que las emociones... ¿No te pasa que a veces un aroma te hace recordar algo? Y dices, ahorita me viene a mi mente aquel recuerdo, y dices, fue por este aroma me recordó cierta cosa, y entonces ahí se empieza la emoción, y dices, sí, qué bonito. O si era una experiencia mala, dices, no, qué feo, hasta el estómago me dolió. Porque así somos emocionales. Pero nuestros cultos, mis hermanos, no deben estar centrados en el emocionalismo, sino en la razón. Por tanto, también nuestra vida cristiana, mis hermanos, nuestra vida cristiana debe ser dirigida por la razón y no por la mística. ¿Qué es la mística? Cuando no entendemos que nuestra vida cristiana tiene que ser dirigida por la razón, mis hermanos, entonces todo lo empezamos a espiritualizar. Todo espiritualizar. Recuerdo en una ocasión íbamos a compartir la palabra a cierto lugar. Dicen que se dice el pecado, no el pecador. Íbamos en el carro del hermano. No era nadie de aquí, para que no digan quién, no era nadie de aquí. Hace ya unos años atrás. Íbamos en el carro y en eso había una patrulla parada en la esquina. Y dice el hermano, haznos invisibles, Señor, vamos a predicar tu palabra. Y le dice a su esposa, ya vas a empezar.
Y nos empezamos a reír, ¿no? Porque pues, no sabíamos el contexto. Es que tiene vencida la licencia, dice. Entonces, pues, haznos invisibles, Padre. O sea, lo hacemos todo espiritual, ¿no? Como voy a predicar la palabra, aunque no están en orden mis papeles y está vencida, pero Dios me tiene que proteger. Y nos dirigimos, hermanos, lo espiritualizamos. Es que como, no importa, tú pásale, hombre, por esa calle, pues ¿qué no crees que el Señor te puede cuidar? No, hombre, ¿por qué tienes miedo? Y lo espiritualizamos. Cuando uno dice, no, a ver, vamos a razonar. Dios nos dio una mente para razonar. Esa calle es peligrosa, porque mejor no le doy la bulla. Yo sé que Dios está conmigo, pero ¿para qué jugarle al valiente? Hermanos, nuestra vida debe ser dirigida por la razón, no por la emoción, no por la mística y el emocionalismo, el espiritualismo y espiritualizar todo y pensar que a mí nunca me va a pasar nada porque yo estoy protegido por el Señor. Número 1, una de las herencias que nos deja la Reforma es que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Número 2, la razón debe ser nuestra guía, la guía de nuestra vida, la razón. Número 3 y último, el mensaje de la cruz debe ser el centro de nuestra predicación. El mensaje de la cruz debe ser el centro de nuestra predicación. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, para que veamos una vez más que esto no se lo inventaron los reformadores, sino que lo enseña la Biblia. ¿Qué fue la Reforma? La Reforma fue un retorno a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Primera epístola a los Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Pablo tenía que ir a Corintios, a la provincia de Corintios, a predicar el evangelio, pero mis hermanos, había muchas demandas, así como hoy en la iglesia hay demandas. Hay quienes quieren prédicas motivacionales. No, yo quiero que cuando vaya a la iglesia el pastor me motive y me dé algunos puntitos para algo así como lo que hace, ¿cómo se llaman esos grandes motivadores mexicanos? ¿Alguien los conoce? Sí, esos oradores los manejan mucho en las empresas, mi hermano. Sí, los que hablan de autoestima. Y hay varios conferencistas que se dedican a levantar la autoestima, decir tú puedes. Y eso es bueno, mis hermanos, es bueno empresarialmente, es bueno en algunas cosas de la vida que tienes que hacer. Pero cuando llevamos eso a la iglesia, pues ¿qué diferencia entonces hay entre un motivador y un predicador? Que el predicador, mi hermano, no va a venir a motivarte emocionalmente, él va a venir a proclamar el evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Cuando fui a vosotros sabía que tenía esta presión. Quienes decían, a ver, Pablo, ¿qué ibas a ir a ver a los corintios? Pero llévales algo así que los emocione, Pablo, algo que los haga llorar, algo que les mueva sus emociones. Recuerdo cuando iba a la secundaria, invitaron a un conferencista para que nos fuera a dar una plática. Y después de 15, 20 minutos que empezó el conferencista, ya se han de imaginar cómo estaba el ambiente. Todos llorando, todos los chamacos.
pensando en el papá y en la mamá. Me pregunto cuánto tiempo les habrá durado eso, mis hermanos. Un día, 2 días, llegaron a casa bien contentos, bien mamita, papito. Ya 2 días, 3 se les olvidó. Así son las emociones, uno se emociona. Dice el apóstol Pablo, si voy a moverles las emociones, pues voy a lograr un cambio, pero muy de 1 o 2 días y se les va a acabar. Había otros que decían, no, Pablo, si vas a ir a los corintios, ellos son gente muy exigente, y haz muchos milagros, Pablo, haz milagros allí, porque de esa manera van a creer el evangelio. No, si hay enfermos, cúralos, pues Dios te dio ese poder, Pablo. Y dice Pablo una vez más, leo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Otros querían oradores, pero profesionales, No, si nos van a venir a predicar, que sea alguien profesional, alguien que sepa hablar bien, alguien que hable correctamente. Y se me propuse no ir con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo está diciendo, mis hermanos, cuando fui a predicarles, lo que me propuse era, yo les voy a predicar el evangelio. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio proclama que Jesucristo, mis hermanos, vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Una vida santa, perfecta, para después ir a morir la muerte que tú y yo merecemos, la peor de las muertes. Cristo murió por nosotros. Y al resucitar nos entrega su vida santa y perfecta para que nosotros podamos ser agradables delante de Dios. Es como si Él nos vistiera, como si se quitara sus ropas y nos pusiera las ropas justas y santas de Él. Y entonces cuando Dios nos mira, lo que mira es a Jesucristo. Dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, el apóstol Pablo no buscó, dijo, a ver, ¿cómo les llego en esta área? A ver, si les digo de esta manera, sí, aquí sí, les voy a llegar allí al corazón. Si no fui con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora algunos dicen, ahí está, ya ves, dice que fue con poder, haciendo milagros. No se refiere a eso. Hermanos, el mismo apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y nuestro hermano Bernardo decía hace ratito, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el poder de Dios? Los milagros, la sanidad. ¿Cuál es el poder de Dios? El evangelio. Es el evangelio el poder de Dios. De hecho, más adelante el apóstol Pablo a los corintios les va a decir que que el evangelio es la locura, es la locura de la predicación. Es la locura de la predicación. Predicar a un Salvador crucificado no es una locura. Mira, Él te puede salvar y está crucificado. ¿No acaso es una locura? O sea, ¿cómo me va a salvar si ni se pudo salvar a sí mismo? Dios quiso ocultar en el evangelio la locura de la predicación. Era una locura, mis hermanos, para los griegos. Los griegos decían, ¿cómo un Cristo crucificado me puede salvar? Ellos tenían a Hércules, tenían a todo su panteón griego, a todos sus héroes. Y un Cristo crucificado, desangrado, que se dejó golpear, ¿cómo Él me va a salvar? Pero el apóstol Pablo sabía que esto era poder de Dios. Mis hermanos, la reforma nos ha heredado porque volvieron a la Escritura, y se dieron cuenta que la Escritura nos hablaba que la predicación, mis hermanos, no debe ser ni motivacional. Para eso, mi hermano, pues escucha conferencias motivacionales, que tampoco no ayudan mucho, Y también, mis hermanos, la predicación no debe estar centrada en el hombre, sino en Cristo.
¿Cuáles son las predicaciones de hoy en día, las que nos gusta escuchar? 3 pasos para ser feliz. ¿Quién no quiere una predicación así? Pues sí, yo quiero saber 3 pasos para ser feliz. 4 pasos para lograr tus metas personales. Pues sí, a ver, hasta las apunto. ¿Pero qué te parece? 5 atributos de Dios. Hoy vamos a ver 5 atributos de Dios, mis hermanos. Ay, qué aburrido va a estar hoy. Nuestras predicaciones deberían estar centradas en Dios y en Cristo. No en nosotros, ni en nuestras necesidades, sino en el Evangelio y en lo que la palabra de Dios nos enseña. Nuestra predicación no debe estar centrada en el hombre. De hecho, mis hermanos, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Esas iglesias de las que hablaba, donde ya no quieren púlpitos, ¿sabes por qué quitan el púlpito? O sea, tal cual lo dicen. O sea, yo lo he escuchado, tal cual lo dicen. ¿Sabes por qué lo dicen? No, es que el púlpito es algo que te estorba entre tú y tu público. Entonces, quítalo, porque así la gente te ve a ti. Te ve y eso les ayuda a tener interacción contigo. No, yo no quiero que tengan interacción conmigo. O sea, nuestro trabajo siempre es venir y predicar la palabra, punto. Si a alguien le agradó, si a alguien no le agradó, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea, como dice el apóstol Pablo, me propuse cuando fui a ustedes no hablar de otra cosa, sino de Cristo y crucificado. Me pregunto cuántos quizás querían que el apóstol Pablo les contara su testimonio. Oye, Pablo, ¿por qué no hoy en el culto nos cuentas tu testimonio? Y Pablo dijo, no, yo no vine a hablar de mí, yo vine a hablar de Cristo y crucificado. Pero intencionalmente, mis hermanos, por ignorar nuestra historia, quitamos el púlpito, porque estorba. Y que yo sea el centro de lo que voy a decir, desde mi forma de vestirme, mi forma de pararme, mi forma de hablar, mi forma de mover las manos. Entonces yo tengo que ser el centro de lo que estoy hablando. De hecho, ¿sabes para qué nos sirve este púlpito, mis hermanos, que debe de ser más grande? Precisamente para tapar de nosotros. No, aquí yo no vine para que ustedes me vean a mí, yo vine a exponer la palabra de Dios. Y es lo que se tienen que llevar. No la buena oratoria del predicador, no el que, sí habla muy bien, no, sí sabe de oratoria, no, sí se expresa también su vocabulario físico. Y no venimos a eso, Pero intencionalmente, por ignorar nuestra historia, quitamos los púlpitos para que el expositor ya nada más ponen un banquito y una mesita o un atril transparente, ¿no? De cristal. Ay, se ve bien padre. La verdad es que se ve bien padre. Así se ve bien, como dicen los jóvenes, se ve bien cool, ¿no? En un banquito, sentadito así con un pie medio levantado, el otro estiradito para que me vea así bien, hasta para la foto. Y es el hombre el centro, es el predicador el centro. ¿Y sabes cómo sale la gente de esa reunión? Yo quiero ser como ese predicador. Sí, yo quiero ser como ese predicador. Y no salimos diciendo, yo quiero ser como Cristo. No, ese predicador está igual que yo, le falta mucho igual que yo. Está en ese proceso también de transformación y cambio. Mis hermanos, deberíamos salir motivados de nuestras iglesias a ser más como Cristo. A ser más como Cristo. Como dijo Juan el Bautista, que mengüe yo, ¿te acuerdas? Para que Él crezca, que mengüe yo para que Él crezca. El centro de nuestra predicación debe ser la cruz. Mis hermanos, incluso yo mismo me he cachado a mí mismo y a veces me he percatado, y lo lamento mucho, de muchas veces bajar de aquí y no haber centrado mi predicación en Cristo. O sea, sí hablé de la Biblia, saqué un pasaje de la Biblia, pero cuando me bajo y me siento y dije, ¿y Cristo? ¿Y dónde quedó Cristo? ¿Y el Evangelio? Sí, hablé del profeta fulano de tal y de lo que se vivió el contexto. ¿Y Cristo? Nos pasa, mis hermanos, muchas veces como aquellas mujeres cuando fueron a buscar a Jesús a la tumba, ¿recuerdas? Y al entrar no vieron a Cristo y preguntaron,
¿en dónde habéis puesto a mi maestro? Dicen que en cierta ocasión un predicador se subió a predicar y predicó, hermanos, pero con poder, un pasaje del Antiguo Testamento, y lo expuso pero de maravilla. Hizo una exégesis correcta, explicó el contexto histórico, el social, el político, todos los contextos, el por qué el profeta hizo eso, qué quería decir. Acabó y se sentó. A la salida se le acercó una hermanita, una viejita, y le dijo: predicador. Sí, él dijo: me va a felicitar, ¿no? Me va a felicitar, va a decir: excelente predicación. Y dijo: oiga, predicador, ¿y dónde habéis puesto a mi maestro? Que en todo el mensaje no lo mencionó. Y el predicador se percató y dijo: oye, sí es cierto. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo dónde quedó? ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesús camino a Emaús, mis hermanos? Cuando aquellos discípulos ya se iban de regreso a su casa, porque pues ya aquel que pensaban que era el Mesías lo habían crucificado, ya estaba muerto, estaba sepultado. Así que dijeron: pues vámonos para nuestro rancho, pues ¿qué hacemos aquí? Nada más somos el reír de la gente. Y mientras iban rumbo a su pueblo, Jesús resucitado se les pone en el camino. Los discípulos camino a Emaús. A Emaús. Se acerca Jesús y les dice: ¿de qué están hablando? Y ellos no lo reconocieron. Ay, ¿acaso eres el único forastero aquí que no sabe qué fue lo que pasó estos días? Pues de Jesús, el que pensábamos que era el Cristo, pues lo crucificaron, está sepultado, y pues pensábamos que era el Mesías, pero pues no, ya nos vamos de regreso a nuestro rancho. Y Jesús entonces dice que les empezó a hablar la escritura desde Moisés, es decir, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros conocidos como los libros de Moisés. Y les empezó a hablar y decir: ¿qué acaso no habéis leído acerca del Cristo en el Pentateuco? Moisés habló de él y que tenía que ser crucificado, que tenía que ser muerto, y después fue por los profetas y les dijo: ¿acaso no han leído los profetas? Donde también ellos dijeron que el Cristo tenía que ser crucificado y muerto. Tardos de entendimiento, les dijo el Señor, tardos. Y nuestras versiones son educadas, pero es una palabra más fuerte. Tardos de entendimiento, tardos de entendimiento. O sea, ¿qué son tontos o qué? ¿No pueden ver a Jesús en la Escritura? ¿No lo encuentran? Hermanos, el Señor, nuestro Señor resucitado, demostró que toda la Escritura habla de Él. ¿Cuál es nuestra labor? Descubrirlo, mis hermanos, o sea, con la razón. A ver, vamos a estudiar, vamos a profundizarnos en el pasaje. Cristo debe ser el centro de nuestros mensajes, mis hermanos. Podemos predicar muy bonito, muy profesional, de una manera, pero si Cristo no fue el centro, mis hermanos, nuestras predicaciones se convierten en predicaciones moralistas. ¿Qué es una predicación moralista? Una predicación que te invita a portarte bien. Ya puedo sacar un pasaje de la Biblia, exponerlo y decir: este pasaje me enseña, mis hermanos, que no debemos mentir. Así que no mientan, mis hermanos. No mintamos. Y te dejo caer todo el peso de la ley, de la palabra de Dios. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y te vas a tocar y yo soy bien mentiroso. ¿Cómo le hago? Ahí entra Cristo. Mis hermanos, sé que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva, incluso es que son mentiritas piadosas, pero no son mentiras. Necesitas de un Salvador, mi hermano. Necesitas de un Salvador, alguien que te salve, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Necesitas de un Salvador, necesitas a Cristo. Cristo vino a morir por tus mentiras. Y ahí está Cristo en el centro de nuestra predicación. Nuestras predicaciones deben ser, por tanto, evangélicas. Nos decimos evangélicos, pero muchas veces somos más moralistas que evangélicos. Creemos que con nuestro propio esfuerzo sí podemos cumplir lo que dice la Escritura. Yo puedo dejar de mentir, puedo dejar de robar, puedo dejar de... Inténtalo, mi hermano, inténtalo. El Evangelio proclama, mis hermanos, que Cristo viene a cambiarnos, a transformarnos. Y no sé cómo, mi hermano, pero Él transforma vidas. Y cuando menos lo acuerdas, dices: oye, antes me acuerdo que era re mentiroso y ahora ya no.
O sea, no supe ni cuándo dejé de mentir. ¿Cómo se llama eso, hermanos? El poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio. 3 cosas que nos dejan como herencia la Reforma, y que ahora que recordamos el 31 de octubre, el día de la Reforma Protestante, pues haríamos bien en meditar y reflexionar. Número 1, la Biblia es nuestra máxima autoridad. Número 2, la razón debe ser nuestra guía de vida. Número 3, el mensaje de la cruz es el centro de la predicación. Pero mis hermanos, no hagamos lo que el pueblo de Israel. Y quiero terminar una vez más leyendo el pasaje con el que comencé, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Lo leo en la Reina Valera 60 y después te lo leo en una traducción más contemporánea, porque pues, nos gusta lo contemporáneo. Dice la Reina Valera 60: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Te lo leo en la palabra de Dios para todos. La traducción palabra de Dios para todos dice: esto dice el Señor: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y sigan por él. Así encontrarán descanso para su alma. Pero ustedes han dicho: no queremos seguir el buen camino. No queremos. Dios nos ayude, mis hermanos, que no respondamos igual que el pueblo de Israel diciendo: pues sí, todo eso nos enseña la historia, pero no queremos. No queremos amoldarnos, no queremos alinearnos a todo eso. No queremos, no nos gusta. A nosotros nos gusta así. Mis hermanos, esta es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Imagínate, mi hermano, que yo fuera a tu casa. Y como educadamente decimos, no como decimos cuando alguien nos visita: estás en tu casa. Es una manera educada de decir: siéntete en confianza. Imagínate, hermanos, que yo me la creyera de verdad. Que ahí en la casa del hermano Humberto fuera su refrigerador, lo abriera y saco esto. Pues fuera a su ropero, a su closet: esta camisa me gusta, esta me la voy a poner. Dije: hermano, pues respeta mis lugares donde, siéntate en la sala, mi hermano. Pues no que estoy en mi casa. Mis hermanos, yo creo que a nadie le gustaría que si tú invitas a alguien a tu casa, hermanos, pues se tomen en serio cuando les dices: siéntate en tu casa. Porque sabes que es una manera educada de decir: siéntate en confianza, ahora te atiendo, espérame, ahora te preparo algo, X cosa. Pero si ya, pues como estoy en mi casa, pues entonces, ¿sabes qué? Este mueble no me gusta allí, muévelo para acá. ¿Qué te pasa? Pues si a mí me gusta, a mí es mi casa. Pero hermano, esta es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y Dios determina qué se hace y qué no se hace. ¿Pero qué hacemos? Pero venga a quitar esto del culto. Eso de las oraciones en el culto, pues, como que eso es aburrido. Dios nos manda que en su casa debemos de orar. De hecho, dijo que su casa será llamada casa de oración. Pues, mejor, porque, hermano, en vez de la oración no metemos una dinámica. Algo así como con papelitos y nos los repartí. Y eso mandó Dios que se hiciera en su casa. Y esa es la casa de Dios. Entonces, ¿cómo reaccionarías tú, mi hermano? ¿Cómo reaccionarías si llegan a tu casa y quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que tú has establecido en tu casa? Pero muchas veces hacemos eso, mi hermano. Decimos: pues es la casa de Dios, pero, oiga, hermano, ¿por qué en vez, ya no hay que meter tanta predicación, tanto lectura de la Biblia? Mejor, ¿por qué no metemos otra actividad más recreativa, más emocionante? Pues porque esta es la casa de Dios y Dios no nos lo pidió. Él dijo que aquí veníamos a escuchar su palabra, a orar y a cantar. Aunque parezca aburrido, eso nos manda Dios en su casa. Pues Dios nos ayude, mis hermanos, a no ser como el pueblo de Israel, que digamos: no nos gusta eso. Nosotros mejor lo hacemos a nuestra manera. Pues mis hermanos, si hacemos eso, creo que nos espera lo que Jesús hizo cuando entró al templo a purificarlo. ¿Recuerdas? Pues los sacó a latigazos. Mi casa de oración será llamada.
Y ustedes han hecho de ella lo que les parece, han hecho de ella casa de mercado. Dios nos ayude, mis hermanos, así escuchar la palabra de Dios y alinearnos a lo que Él nos manda. Inclina tu cabeza y vamos a Dios en oración. Señor, gracias, Padre, por tu palabra.